Okay. So vamos con las oraciones. Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio en que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio en que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento, que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia psíquica y que hagas girar la rueda del alma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Okay, so bienvenido a todos. So welcome everybody. Bienvenido a todos. Okay, so we are doing the Tara practice, which I think everyone got both in English and Spanish. Estamos en la práctica de Tara. Espero que todos tengan ya sea la versión del español o el inglés. Okay, now, so first I'd like to mention that the Dalai Lama was live this morning. Primero quiero mencionar que el Dalai Lama estaba en vivo esta mañana. Okay, he's actually in this house, I believe, in Dharamsala. Estaba en su casa, creo que en Dharamsala. Okay, and he's in front of a camera, so it's very personal. Él estaba frente a una cámara, fue algo muy personal. So it's okay. If we go to the Tara Sadhana, Si vamos a la sadhana de Tara, and it's where it says actual practice. donde dice práctica en sí, Okay, and then it says a glance meditations of the graduated path. y menciona las meditaciones del camino gradual. Okay, and then it says refuge. I take refuge in the Holy Guru. Menciona, me refugio en el sagrado maestro. Okay, so I mentioned that verse, and then His Holiness the Dalai Lama. Yo menciono este verso y su santidad el Dalai Lama. It was so interesting to watch him talk. Fue muy interesante verlo enseñar, hablar. Because it depends if you attend teachings or if you watched YouTube videos. Y depende de que si tomas enseñanzas o ves videos en YouTube. He's a very precious man. Él es un hombre realmente preciado. And so it was, as I watched him talk, and I watched him speaking in Tibetan. Yo lo vi hablar y él estaba hablando en tibetano. Because I want to hear his voice. Porque yo quería escuchar su voz. Anyway, so as he was talking, and he talked about a variety of things. Y mientras él estaba hablando y él habló de una variedad de cosas. I had a very nice experience of just like how he's such a loving, compassionate man. Tuve una experiencia grandiosa, esta experiencia de reconocer qué hombre tan grandioso y compasivo es él.
Okay, and sort of like if you just enter into him, Es como si entras en él, okay, then all your problems disappear. en ese momento todos tus problemas desaparecen. Just a beautiful feeling of compassion. Es solo este hermoso sentimiento de compasión. Sort of like universal compassion for everybody. Esta compasión universal hacia todos. And he talks about that. I mean, actually at the halfway point, Y él habló sobre esto y de hecho a la mitad, more or less at the 45 or 50-minute mark, más o menos a los 40 o 50 minutos, then he just starts speaking only in English. empezó a hablar solamente en inglés. So maybe some of you can understand. Quizá algunos de ustedes ya puedan entenderlo. Anyway, and he talks for 20 minutes. Y habló por 20 minutos. But in that, Pero en esto, he says how it's so important that there's a universal understanding with the different religions. él mencionó qué tan importante es este entendimiento compasivo entre las distintas religiones. You know, he says that if there's a problem, Dijo, si hay un problema, you don't reach for a gun right away. tú no buscas por un arma como primer But solución. rather, you investigate and talk about investigate the situation. En lugar de esto, investigas, hablas sobre esto, investiga la situación. Anyway, but the main point is his person. Pero el punto principal es su persona. Okay, and that is that he's just such a deeply loving, compassionate man. Y esto es, él es un amor, él es una persona con un amor y compasión profunda. Anyway, so in the first verse, or in the very first thing after actual practice, Entonces, en este primer fragmento que se menciona aquí después de la palabra la práctica, I take refuge in the Holy Guru, menciona, me refugio en el Sagrado Maestro, and essence of all the Buddhas, la esencia de todos los Budas, original teacher of the original presenter of the teachings, el primero que otorga todas las enseñanzas sagradas and the Lord of Supreme Beings. y el principal de todos los seres supremos. Now, this applies when we come to the Torah practice, Esto aplica cuando llegamos a la práctica de Tantra, because we're going to, in the sadhana, porque en la sadhana we mix the guru together with Tara. mezclamos al gurú con Tara. And so what you want is to have a response in yourself. Y lo que quieres es tener esta respuesta en ti. Because if you respond, then you're accumulating karma. Porque si tienes respuesta, entonces acumulas karma. And it's also very important to make it much more alive. Y es muy importante hacerlo con más vida. Okay, and so often if you do that through the guru, Y con frecuencia, si haces esto a través del gurú, so whether, the Dalai Lama really is our principal guru, de hecho el Dalai Lama es nuestro gurú principal. and then his first student is Lama Zopa Rinpoche. Y su primer estudiante es Lama Zopa Rinpoche. Okay, so both of them really embody the idea of the holy guru. Ellos realmente personifican esta idea del sagrado gurú. Okay, so I mentioned this because one, it was a very nice feeling I had this morning. Y menciono esto primero porque tuve este sentimiento muy agradable esta mañana. Okay, so for example, when you do your personal meditations, Por ejemplo, cuando tú haces tus meditaciones personales, if you're sitting in your meditation seat or whatever, si estás sentado en tu lugar de meditación o en cualquier otro, and then you feel really like the Dalai Lama walks in and sits down in front of you, or Lama Zopa Rinpoche. y realmente sientes que el Dalai Lama camina y se sienta frente a ti, o Lama Zopa Rinpoche, Okay, I mean, obviously you're going to have a much more better meditation, obviamente tu meditación va a ser mucho mejor. because suddenly, Dalai Lama's in front of me, is it really good? Porque repentinamente el Dalai Lama ya está frente a ti y te sientas muy bien. That's really sort of how you should feel. Esto es realmente la manera en cómo debes sentirlo. Now, maybe you have other teachers, Quizá tienes otros maestros, but what would be important pero ¿qué es lo importante? is to have a really good sensation or feeling about the teacher. Tener este muy buen sentimiento o sensación en relación al maestro. You might have 5 or 10 or 15 teachers, Quizá tengas 5, 10 o 15 maestros, okay? And a couple of those might really personify for you what it means to be spiritual. y quizá un par de ellos personifiquen realmente para ti lo que signifique ser espiritual. So whether it's
completely liberated from all, mundane desires, ya sea que esté liberado totalmente de estos deseos mundanos or very capable to help all sentient beings. o con una capacidad muy amplia para ayudar a todos los seres sintientes. So you personify that, some gurus say personify that. Y algunos gurúes personifican esto. So use that in your meditation. Entonces utiliza esto en tu meditación. That way, then you're actually accumulating some quite strong karma. De esta manera tú acumulas un karma fuerte. Okay, so in the practice of Tara that we're involved with, Entonces en la práctica de Tara en la que estamos, okay, now this particular practice is the green Tara from the FPMT. esta práctica en particular es la práctica de Tara verde de la FPMT. Now, if you look at the bottom where it has some small notes, Si tú ves, hay pequeñas notas al final. Abajo. okay, it actually is taken from the practice of Chittamani Tara. De hecho, esta práctica es tomada de la práctica de Chittamani Tara. And that was primarily by the motivation of Lama Thupten Yeshe. Y esto es básicamente a través de la motivación de Lama Thupten Yeshe. Okay, now I actually received that initiation privately from Lama Thupten Yeshe. Yo recibí esta iniciación de manera privada por Lama Thupten Yeshe Actually, when I was in Australia in 1978. cuando estaba en Australia en 1978. Okay, and it was at Chenrezig Institute. Fue en el Instituto Chenrezig. Okay, so that was the first time I received the Chittamani Tara. Esta fue la primera ocasión en que recibí la iniciación de Chittamani Tara. Okay, now there's various ways to practice this. Y hay varias maneras de practicarla. So when you receive the initiation of Chittamani Tara, Cuando recibes la iniciación de Chittamani Tara, you first just receive the initiation of green Tara. primero recibes la iniciación de Tara verde. Now that's actually in the lineage of Chittamani, Y de hecho esta va en el linaje de Chittamani. but that's like a Kriya Tantra. It's normal Tantra. Pero este es un Kriya Tantra, un Tantra normal. And you normally would visualize Tara in front of you or on your crown, etc. Y normalmente visualizas a Tara frente a ti o en tu coronilla o etcétera. Then the second part of the initiation for Chittamani Tara Y la segunda parte de la iniciación de Chittamani Tara it's an Anuttara Yoga, highest class of Tantra. es un yoga Anuttara yoga, un yoga Tantra elevado. Okay, and so that one then you receive what's called a body mandala. Y allí es en la que recibes lo que se conoce como el mandala del cuerpo. Okay, and that's very profound practice. Y esta es una práctica muy profunda. Okay, I received both that from Lama Yeshe, Ambas las recibí de Lama Yeshe and then later I received it from Trichang Rinpoche y después también las recibí de Trichang Rinpoche in a private ceremony in Bodh Gaya. en Bodh Gaya en una ceremonia privada. Okay, and that was in 1979. Y esto fue en 1979. Actually in the Tibetan temple in Bodh Gaya. De hecho, en el templo tibetano en Bodh Gaya. Okay, so anyway, I'm mentioning this Y mencioné solamente esto because if you do not have the initiation, porque si no tienes la iniciación, you can still do this practice, puedes aún así puedes hacer esta práctica. but you will not turn yourself into Tara. You merely feel that Tara is supporting you and loving you. Pero tú no te transformas en Tara. Solamente vas a sentir que Tara te apoya, te acompaña. Okay, then if you have a green Tara initiation, Y si tienes la iniciación de Tara verde, so for example, I think Geshe Soga gave it in the past, pienso que, por ejemplo, en el pasado Geshe Sulga la otorgó and some of the other Geshes have given it. y también algunos de los otros Geshes la han dado. Okay, then you can turn yourself into Tara. Entonces tú puedes transformarte en Tara. Now, if some of you have an Anuttara initiation, Y si algunos de ustedes tienen una iniciación del Anuttara Yoga, so for example, Kala Chakra, por ejemplo, la del Kala Chakra, Yamantaka, Yamantaka, Haruka, Keruka, Guya Samaja, Uyasamaya, any of those highest class of Tantra, cualquiera de estos tantras elevados, then you can do this practice, entonces puedes hacer esta práctica, but you can also then do the body mandala. pero también en la práctica puedes incluir el mandala del cuerpo. So in the wisdom of Lama Zopa Rinpoche and Lama Yeshe, Entonces, en la sabiduría de
Lama Zopa Rinpoche y de Lama Yeshe, they have this particular practice, which is actually uniquely Chittamani Tara. ellos tienen esta práctica especial que es única de Chittamanitara. But you can practice it on those 3 levels. Pero puedes hacer la práctica en cualquiera de estos 3 niveles. Okay, now I will clarify that as we go into the presentation. Va a ser más claro conforme vayamos en la presentación. Okay, so in where it says actual practice, Donde dice la práctica en sí, okay, then refuge, of course, is in the Holy Guru, like Lama Zopa Rinpoche or Dalai Lama. el refugio en el Sagrado Maestro, por supuesto, puede ser Lama Zopa Rinpoche o su santidad el Dalai Lama. Okay. Oh, and one thing that was sort of very nice to watch with the Dalai Lama. Una cosa también muy importante es ver al Dalai Lama. Okay, that he was actually sitting in a chair like this one. Él estaba sentado en una silla así como esta. I thought, so, oh, so nice. Y dije, ay, qué bonito. Like it's sort of, we don't have to sit cross-legged. Como, wow, ya no tenemos ya que sentarnos con las piernas cruzadas. Okay, then the second prayer, which is for success of the Dharma practice. La segunda plegaria es para el éxito de las prácticas del Dharma. Then there's the prayer of the person of initial capacity. Y luego está la oración o la aspiración del practicante de capacidad inicial. Okay, now I like say the word initial capacity because it's not an inferior capacity, it's just a starter's capacity. Y me gusta mencionar esto de capacidad inicial, no es una capacidad inferior, se trata de una capacidad de inicio. Okay, now then there's the prayer of the middle vision of spiritual practice. Luego está la plegaria de la aspiración de la capacidad media. Okay, and then finally there's the practice of let's say the greatest or the most the mass amplio, the mass grande, the biggest. Y luego está la aspiración del practicante de capacidad superior, la más amplia. Okay, and then there's the prayer of the practicing Tantra. Y luego está la plegaria de la práctica del Tantra. Okay, so those were the 4 sections which were Lama Zopa Rinpoche translated. Estas son las secciones que Lama Zopa Rinpoche tradujo. Okay, so you build your practice. Entonces tú construyes tu práctica. So the initial capacity or scope of spiritual practice, La capacidad inicial o aspiración inicial de la práctica espiritual. you organize what's important and not important. Organizas qué es importante y qué no es importante. So for example, you have a good rebirth, Por ejemplo, tienes un buen renacimiento, you have potential. tienes potencial. Things are impermanent, take advantage of your time. Las cosas son impermanentes, toma ventaja de tu tiempo. Okay, then take refuge, Y luego toma de refugio. and then be mindful of your karma. Y sé cuidadoso de tu karma. Okay, then the middle scope, or the middle vision, La visión media o visión media o is aspiración, then learn how to deal with your delusions. te ayuda a la manera de cómo lidiar con tus engaños, Liberate your mind. liberar tu mente. Then the highest scope of spiritual practice Y la aspiración superior de la práctica espiritual is don't just work for yourself because we all want happiness. es que no solo trabajes para ti mismo, porque será solamente una felicidad. Okay, so work for the benefit of yourself and all sentient beings. Trabaja para beneficio de ti y de todos los seres sintientes. Now, and then finally Tantra, Y finalmente en el Tantra okay, that it's a very effective path, more profound. es un camino muy profundo, muy efectivo. And the actual, the one is it's a more profound techniques to practice the 3 previous visions. Es una técnica más profunda que practica las 3 visiones anteriores. And they are the foundation of this Vajrayana practice. Y ellas son el fundamento de la práctica del Vajrayana. And actually, when you do study a deity, and we're going to study Tara, Y de hecho, cuando estudias una deidad, en este caso vamos a estudiar a Tara, that all of the aspects, the imagery, todos los aspectos, las imágenes, are the personification of the graduate path. son la personificación del camino gradual. Okay, so Tantra is a very, very good way to do your Dharma practice. El Tantra es una manera muy buena de hacer tu práctica del Dharma. Now, one way to understand it Una manera de entenderlo is like the graduated path, the first 3 steps.
es que el camino gradual, que son estos 3 primeros pasos, it's like, general teachings, and you can do it online. You watch YouTube, all sorts of things. Yeah. eso se trata de enseñanzas generales que puedes tomarlas a través de línea, en videos de YouTube, etc. But the tantric path is like you take a personal psychologist. Pero la práctica del Tantra es como si tomas a un psicólogo personal, Like you go and see Hilda como si vas a ver a Hilda, or Miriam o a Miriam, or Lucy. o a Lucy. Okay, much more personal Es más personal and much more to the point. y va más al punto. Okay, and that's where Tantra becomes a much more profound technique. Y ahí es en donde el Tantra se hace como una técnica más profunda. Okay, so now we arrive at the visualization. Ahora llegamos a la visualización. It's on page 7 of the Sadhana. Es en la página 7 de la sadhana. Okay, now, so as we read the first words, the first thing, Mientras vamos leyendo las primeras palabras, it starts off with on the crown of your head is a lotus and moon cushion, que es que en la coronilla de tu cabeza está un loto y un disco de luna, which is Tara, que es Tara, but in the aspect of your guru. pero en el aspecto de Guru. de tu gurú. Okay, so that's where, you could then turn it into, for example, the Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche. What? You could turn it into the Ahí Dalai es donde tú la puedes transformar o representar en Lama Zopa Rinpoche o en el Dalai Lama. Okay, so it's much more personal. Así es más personal. Or maybe Geshe Sulga, O quizá en Geshe Sulga or Geshe Zopa, o Geshe Sopa or any of the teachers that you have received free teachings from. o cualquier otro maestro de quien hayas tomado enseñanzas. Okay, now there's 2 techniques in regards to the gurus. Hay 2 técnicas relacionadas con el gurú. One is called the group visualization. Una se le llama la visualización grupal. Actually, I should say there's 3. Bueno, debo mencionar que son 3. Okay, one is a long lineage. Una es un linaje largo, Another one's a group, la otra es un grupo and the last one's like a diamond. y la otra final es como un diamante. Okay, so when you have the long line, Cuando tú tienes la línea larga, which you'd have, for example, in the Yamataka Tantra, que esta la tienes, por ejemplo, en el Tantra de Yamantaka, you're focused on the transmission of the lineage. tu enfoque está en la transmisión de ese linaje. Okay, when you have the group, Cuando tienes el grupo, you're just recognizing all the teachers that you have, maybe, in this rebirth, reconoces a todos los maestros que tienes en este renacimiento and so therefore, like, as to the group of them, then you take refuge, etc. y en el grupo de ellos es en el cual tomas refugio y demás. Okay, when you have the jewel, Cuando tienes la joya, you feel like you take maybe one aspect, one guru who totally impacts you. tú tomas un aspecto, un gurú que tiene un alto impacto en ti. And then you feel that he or she personifies all the teachers that you might have had in this rebirth. Y sientes que él o ella personifica todos los maestros que quizá tengas en este renacimiento. Okay, and then that could also include all the lineages that those gurus have. Y también esto incluye, por supuesto, a todos los gurús de linaje que estos maestros tienen. Okay, now you might be curious, why is this practice more particular for Chittamani Tara? Quizá tengas curiosidad de por qué esta práctica es más enfocada en particular a Chittamani Tara. Now, Buddha Shakyamuni, of course, initially presented the green Tara practice, Buda Shakyamuni inicialmente presentó la práctica de Tara verde. but actually, so for example, I received the initiation from Trichang Rinpoche. Por ejemplo, yo recibí la iniciación de Trichan Rinpoche. Okay, and then Trichang Rinpoche received it from a guru, his teacher. Y Trichan Rinpoche la recibió de su gurú. Okay, now I'm sorry, I don't have the name. Y lo siento, no tengo ahorita el I nombre. have a book and I can look it up. Tengo un libro en el que lo puedo buscar. But that teacher Pero este maestro had a direct vision and could communicate with Tara, Chittamani Tara. tuvo una visión directa y comunicación con Chittamani Tara. So I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Okay, in the Yamantaka Tantra, En el Tantra de Yamantaka, okay, Buddha Shakyamuni first taught it. Buda Shakyamuni fue el primero en enseñarlo. Then Lalita Vajra was the next one to represent it around the 10th century. Y después Lalita Vajra fue el segundo en volver a presentarlo, más o menos en el siglo X. Okay, and then Tsongkhapa had direct visions.
Y Tsongkhapa tuvo visiones directas. Okay, so it's said that although Buddha Shakyamuni was the original presenter, Y se dice que aunque Buda Shakyamuni fue quien originalmente presentó este tantra, it particularly focuses on Tsongkhapa. el enfoque particular está en Tsongkhapa. He revitalized it. Él lo revalidó. You might say, like, if the battery was getting a little low, Tsongkhapa recharged the battery. Es como si dijéramos, la batería estaba perdiendo poder y entonces Tsongkhapa la recargó. And so there's a lot of emphasis on Tsongkhapa in our lineage for the practice of Yamataka. Por ello es el tanto énfasis en Tsongkhapa para nosotros en la práctica de Yamantaka. So it's called the long lineage and the short lineage. Se le conoce como el linaje largo y el linaje corto. Okay, now with Chittamani Tara, Ahora con Chittamani Tara, the long lineage is Buddha Shakyamuni. el linaje largo es Buda Shakyamuni. Now, after that, of course, Nagarjuna and many of the other great masters had experiences. Y después de él, obviamente Nagarjuna y otros grandes maestros tuvieron experiencias. But the teacher prior to Trichen Rinpoche had again sort of recharged the battery. Pero este maestro que les menciono, el maestro de Trichan Rinpoche, es semejante a recargar nuevamente la batería. Okay, and so then that lineage is very close to us. It's only 3 people away. Y este linaje es muy cercano a nosotros, solamente 3 personas. So, I mean, from that teacher to Trichen Rinpoche to Lama Zopa Rinpoche. De este maestro a Trichan Rinpoche y de Trichan Rinpoche a Lama Zopa Rinpoche. Okay, so it's very, very close lineage, so very powerful, very special. Es un linaje muy, muy cercano, muy especial. Okay, now, and so why I'm mentioning all of this, ¿Y por qué menciono todo esto? because in this particular practice, you visualize your guru, the one that you most are motivated by, Porque en esta práctica en particular visualizas a tu gurú, aquel que más te toca. okay, that's the one that's in the crown of your head Él es el que está en la coronilla de tu cabeza and totally personifies, it is the personification of Tara. y completamente es la personificación de Tara. Okay, so he's in full lotus, Él está en loto completo and then he's in a bubble of rainbow light. y él está en una burbuja de luz de arco iris. He has a nice pink complexion, or was he Mexican, Morano? Él es moreno, como mexicano, Okay, he was wearing the robes of a monk with a pandit hat. y viste hábitos de monje y un sombrero de pandit. Okay, his right hand is in front of his heart teaching. Su mano derecha está a la altura del corazón en el gesto de enseñar el Dharma Okay, and he's holding a vajra. I don't have a vajra, but y here. y sujeta un Vajra. Okay, like that. Okay, that's for teaching. No tengo ahorita aquí un Vajra, pero así como lo muestro. Okay, so Esa es actually mudra de enseñanzas. it'd be like this because he's in the teaching mudra. El mudra será como este, que simboliza el mudra de dar enseñanzas. Okay, then from his hand comes the stem of a white lotus, Y desde su mano sale un tallo de flor de loto and it blossoms by his right side. y florece en su lado derecho. Okay, and then in his left hand, Y en su mano izquierda okay, it's on his hip, which should be his left hip. descansa en su cadera izquierda Okay, and it holds a bell. y sujeta una campana. So Vajra and bell, Entonces tiene el Vajra y la campana, which represents method and wisdom. que representan el método y la sabiduría. And then he also holds a stem of a white lotus that blossoms by his left ear. Y también sostiene otro loto, el tallo de otro loto blanco que florece junto a su oreja izquierda. Okay, now, so again, you have to, think of it in terms of this is a personification of your graduated path. Nuevamente, piensa en términos. Esto es la personificación de tu camino gradual. Okay, so for example, I mean, on the crown of your head is the lotus that represents a spiritual determination. Por ejemplo, en la coronilla de tu cabeza está el loto que representa esta determinación espiritual. Okay, and then the lotus represents the voidness and method and wisdom, voidness and compassion. Y también, The moon. la luna representa el método y la sabiduría, Yeah, but the wisdom and compassion. la sabiduría y el método. Okay, then on top of that is your guru your guru that you were deeply touched by. Sobre este está tu gurú, aquel que te conmueve mucho. Okay, now again in the guru's hands, Y nuevamente en las manos del gurú, Vajra and bell.
Vajra y campana. Okay, the Vajra represents method. El Vajra representa el método. All the techniques that help you become enlightened. Todas estas técnicas que te ayudan a ti a iluminarte. Have good self-esteem, perfect human rebirth. Tener una buena autoestima, reconocer el perfecto renacimiento humano. You have the understanding things are impermanent. Entiendes que las cosas son impermanentes. You take inspiration, Tomas inspiración, refuge. refugio. That's a technique in becoming enlightened. Esta es una técnica para iluminarte. Okay, then being careful of your karma, Y sé cuidadoso de tu karma. knowing how to work with your delusion. Aprende a cómo trabajar con tus engaños. And then five of the six perfections, bodhicitta and 5 of the 6 perfections. Y la bodhicitta y 5 de las 6 perfecciones. That's all personified by the Vajra. Todo esto está personificado a través del Vajra. Okay, the bell, La campana it represents wisdom. representa la sabiduría. Okay, now why? ¿Por qué? One thing is that the Vajra represents diamond hard, indestructible. Una de las cosas es que el Vajra representa un corazón de diamante, o sea que es indestructible. Means your method should be really stable. Your método, Your method should be very tu stable. método debe ser muy estable, Okay, which is love and compassion. que no es otro sino que el amor y la compasión. Okay, then the bell. ¿Y la campana? Okay, why the bell? ¿Por qué la campana? Okay, because the bell represents wisdom. Porque la campana representa sabiduría. Okay, on a relative side, Desde el lado relativo, okay, you need the little thing that moves inside of the bell. necesitas el badajo que se mueve en el interior de la campana. Okay, that represents that everything is interdependent. Esto representa que todo es interdependiente. Meaning is that all the phenomena appear and arise because of interdependence. Significa que todos los fenómenos surgen y aparecen solamente debido a la interdependencia. Just as the bell cannot make any sound unless there's the little clangor, the little thing inside ringing back and forth. Igual que una campana no puede producir ningún sonido si no tiene este badajo en el interior. Okay, so that represents the relative level of truth. Y esto representa el nivel relativo o la verdad relativa. Things are interdependent. Es decir, las cosas son interdependientes. Then the ultimate meaning Y el último significado is that it's all empty of self-existence. es que todo es vacío de autoexistencia. Meaning is that if the little thing that moves was independent from the bell, there wouldn't be any noise made. Quiere decir que si este pequeño badajo en el interior se mueve, pero no está la campana en el exterior, pues no va a haber ningún sonido. So they have to be, of course, interdependent, but it means empty of self-existence. They have to be able to touch each other. Te quiere decir que tienen que tener interdependencia, pero en esta interdependencia tiene que estar vacía de autoexistencia, porque de otra forma no se podrían comunicar uno y otro. Okay, and that, to some extent, is represented by the sound. Y esto, de otra manera, es representado a través del sonido. Because that sound penetrates the walls, penetrates everything. Porque este sonido representa, penetra las paredes, penetra todo. No, it's not a something. Pero no se trata de algo. Sound isn't a physical thing. El sonido no es una cosa física. Okay, because therefore it can penetrate walls. Pero sí penetra paredes. And that's the ultimate in the sense of open like the space of the sky. Y esto representa a lo ulterior en el sentido de que todo tiene esta apertura como a la espaciosidad del cielo. Okay, so that's where the guru again holds the Vajra and bell, represents method and wisdom. Y esto es nuevamente el gurú sostiene el Vajra y la campana que representan el método y la sabiduría. Okay, now if we come back to the sadhana. Ahora si regresamos a la sadhana. Okay, in the heart of the guru, en el corazón del gurú, again a little bubble of rainbow light. Nuevamente una burbuja de arcoíris. No, the body of the guru is hollow. El cuerpo del maestro está hueco. Okay, so there's no meat and bones. No tiene carne ni hueso. Okay, so it's just the nature of light. Está hecho de la naturaleza de la luz. Okay, so in the guru's heart is the bubble of rainbow. Entonces, en el corazón del gurú está una burbuja de arcoíris. Okay, and that's a beautiful Tara.
y en ella está la hermosa Tara. Okay, her left leg is her left leg is up and her right leg is stretched out. La pierna izquierda recogida y la derecha extendida. Okay, and then her left hand's in her heart. Su mano izquierda a la altura del corazón. Okay, although it says first the left hand. Okay, I'm sorry. Start over. Okay, the left hand is like this. Nuevamente, la mano izquierda tiene este mudra. Okay, that represents Buddha, Dharma, Sangha. Tiene esta simbología, Buda, Dharma y Sangha. She is the embodiment of the three jewels of refuge. Ella es la encarnación de las tres joyas del refugio. So she is the Buddha. Ella es Buda. She is the source of teachings. Ella es la fuente de las enseñanzas. And she's your best friend. Y ella es tu mejor amiga. Now, interesting, Lama Yeshe, Interesante, Lama Yeshe, who first taught me about Tara, quien fue el primero que me enseñó acerca de Tara, he always referred to her, él siempre se refería a ella Mami Tara. como Mami Tara. Okay, it's like she is my mother. Ella es mi mamá. Okay, now in the commentary below, done by Lama Zopa Rinpoche, En el comentario más abajo, escrito por Lama Zopa Rinpoche, it says that Tara is the mother of all the Buddhas. menciona que Tara es la madre de todos los Budas. But Lama Yeshe, I think, had it, in one way, that represents the Dharmakaya, sorry. Bueno, esto tiene la representación del Dharmakaya. But Lama Yeshe had a very personal sense of relationship with Tara. Pero Lama Yeshe tenía como una relación muy personal con Tara. Okay, so anyway, there's Mami Tara. She is the Buddha, Dharma, Sangha. Para él era Mami Tara y ella era el Buda, el Dharma y la Sangha. Now she holds a stem of a blue lotus. Ella sostiene el tallo de un loto azul. Okay, now it has three things. Esto tiene tres cosas. Okay, it has a bud, like the bouton. Ella tiene, esto representa el botón. Okay, then it has the flower, Tiene la flor and then it has the fruit, y tiene el fruto or the seed. o la semilla. Okay, that represents Esto representa that Tara gives birth to all the past, present, and future Buddhas. que Tara da nacimiento a todos los Budas del pasado, los Budas del presente y los Budas del futuro. Okay, so it's a little bit more detail on the blue flower. Y esto es un poquito más de detalle en relación a la flor upala azul. Okay, then her right hand is over her right knee, Su mano derecha está sobre su rodilla derecha and she's giving realizations. y ella otorga logros. Okay, this means that all the things that you need, she will help you to gain realizations. Quiere decir que todas las cosas que tú necesites, ella te ayudará para que obtengas los logros. Okay, now you might think, oh, I need money, I need this or that. Y quizá pienses, entonces necesito dinero, necesito esto, necesito aquello. But maybe for your enlightenment, you don't need that. Pero quizá para tu iluminación no lo necesites. So you have to understand that Tara is very intelligent. Tienes que entender que Tara es inteligente. She's not going to, give you money just to make more trouble for your life. Tara no te va a dar solamente dinero si te va a ocasionar solamente problemas a tu vida. For example, in Mexico, Por ejemplo, en México, so maybe Tara gives you, millions of pesos. digamos que por ejemplo Tara te da millones de pesos. Okay, and then you're vulnerable to be kidnapped, aren't you? Pero entonces ya te haces vulnerable para el secuestro, ¿no? Okay, so Tara wouldn't do that to you. Entonces Tara no te haría esto. Anyway, no, so she gives realizations. No, ella te otorga logros. Okay, meaning is what's most beneficial for your path to enlightenment. Esto quiere decir, ella te otorga aquello que es de más beneficio para tu camino y para tu iluminación. So if you really take Tara into your heart, Si realmente llevas a Tara en tu corazón okay, and say, Tara, help me become enlightened, y le dices, Tara, ayúdame a iluminarme, then whatever situation you're in, en cualquier situación en la que te encuentres, you have to think that, okay, Tara's with me, helping me try to go and work this through. tienes que pensar, Tara está conmigo y me ayuda a pasar esto. Okay, so, if you take refuge from the depths of your heart, Si tomas refugio desde la profundidad de tu corazón, you'd like to be a bodhisattva, ¿quieres ser un bodhisattva? because we are in the Mahayana path, Porque estamos en el camino Mahayana. okay, then, help me develop the skills and the means, the skills necessary. Entonces, ayúdame a desarrollar las habilidades, los medios necesarios. And that is giving sublime realizations. Y esto es sí
el otorgamiento de los logros sublimes. Okay, so that's why her right hand on the knee does that. Por ello es que su mano derecha está sobre su rodilla con ese gesto. Now she's very beautiful. Ella es muy hermosa. Now, one thing that's very important, Una cosa que es muy I importante, mean, although it's on the crown of your head, que aunque está en la coronilla de tu cabeza, there are 3 places you can do the visualization. recuerda que hay 3 lugares en los cuales puedes hacer tu You visualización. can put the Guru Tara in front of you. Puedes poner al Guru Tara frente a ti, You can put the Guru Tara in front of your head. puedes poner al Guru Tara sobre la coronilla de tu cabeza, You can put Guru Tara in your heart. puedes poner al Guru Tara en tu corazón. So just to gain the effect or the impact on yourself, Y para lograr el efecto, el impacto en ti, if you put Tara in front of you, si pones a Tara frente a ti, or the Guru Tara, en este caso el Guru Tara, they're looking very directly, their eyes at your eyes, él está viendo directamente o colocando sus ojos a tus ojos and they're smiling, they love you. y te sonríe con amor. Okay, I mean, you could see like their love, their compassion, their support completely is flowing into you. You have to feel that way. Tienes que ver que su amor, su apoyo, su soporte flota directamente hacia ti. Tienes que verlo de esta manera. Okay, now why? Sentirlo. ¿Por qué? Because you can't think that, well, the guru sort of likes you, but maybe you're too dirty, maybe you've had some negative thoughts. Porque no tienes que sentir como que el gurú ve en ti, como que, está muy sucio, tiene pensamientos negativos. And then the guru moves away. Y luego como que el gurú se distancia. That would mean that the guru has problems, Esto significa que el gurú tiene problemas. or Tara has a problem. O Tara tiene problemas. And they don't, they're completely liberated. Pero no es así, ellos están totalmente liberados. So even if you generate a very deluded mind, Aunque tú generes una mente con muchos engaños, Tara guru is right there. They're not afraid of that. They've liberated themselves. Tara o Guru Tara están ahí justo a tu mejilla, cercano a ti. Ellos están liberados. Anyway, so it's very important to say the guru has no problems. The Tara has no problems right there, right close to me. Entonces es muy importante tener este sentido, este sentimiento de que el Guru Tara no tiene ningún problema de estar cerquita de mí. Okay, now if you put that in front of you, you can see their face, so you can get a very much better sensation. Si pones esto a él frente a ti, puedes ver su rostro y tiene un impacto más grande en ti, una sensación más agradable. Then you can put it above the crown of your head. Y luego lo puedes poner sobre la coronilla de tu cabeza. But you maintain that sensation of complete love and acceptance. Pero mantienes esta sensación de amor y aceptación total. Okay. Anyway, so she's beautiful, just magnificently beautiful. Ella es hermosa, magníficamente hermosa. Okay. And then this is in the heart of the guru. Y está en esto ocurre en el corazón del gurú. Okay. Then in her 3 places are Om Ahom. Y sus 3 lugares, Om Ahum, Okay. And in her heart y en su corazón, is again a lotus. nuevamente hay un loto. Okay. And then there's a moon cushion in her heart on the lotus. Y está el cojín lunar sobre el loto en su corazón. And then there's her seed syllable green tongue. Y está su sílaba raíz, que es la sílaba tan verde y radiante. Okay, and then green light, from that green light radiates to all the 10 directions. Rayos de luz verde se irradian de la TAM a las 10 direcciones Okay, and it touches the minds of all the enlightened beings. y tocan la mente de todos los seres iluminados. Now, this again is something important here. Aquí nuevamente hay algo importante. I mean, yes, you could say there's the omniscient mind of all the Buddhas, Sí, puedes decir, está la mente omnisciente de todos los Budas and they're constantly conscious of you. y ellos son conscientes de ti. Okay, but, you should also think specifically of your teachers. Pero debes de pensar específicamente en tus maestros. Meaning is that like the rays of light touch the mind of the Dalai Lama. Quiere decir que los rayos de luz tocan la mente del Dalai Lama, Lama Zopa de Rinpoche, Lama Zopa or Sakya Treason. o de Sakya Trisan. Whoever your gurus or all your gurus, their minds sort of go, oh, she's meditating, he's meditating. De todos tus gurús, ellos, wow, él
ella, están meditando. Okay, and then they say that with that cognition, because they were woken up by the rays of your light, Y con ese conocimiento, porque ellos lo perciben a través de estos rayos de luz que tú emanaste, they send they said it's called their wisdom being, their energy comes and absorbs into your visualization. ellos envían olas, aquí lo mencionan, de seres de sabiduría, olas de bendiciones que regresan hacia ti. Okay, now one thing, Una cosa, it's exactly like I said at the beginning. es exactamente como lo dije al principio. Okay, so you're in your little meditation place, Estás en tu pequeño lugar de meditación and then suddenly the real Dalai Lama walks in and sits down in front of you and starts to meditate. y de repente el Dalai Lama real camina, entra y se sienta frente a ti a meditar contigo. Okay, how would you feel? Like, wow, ¿Cómo te sientes? like, okay, very good, yes. Muy bien, meditas perfecto. Okay, now you need to stimulate yourself. Necesitas estimularte. No, it's not like that, like you're under the mic, like the Dalai Lama's, being critical of you. No es como que estás bajo la crítica de que el Dalai Lama te está viendo. But rather, the Dalai Lama or Lama Zopa Rinpoche En lugar de esto, el Dalai Lama o Lama Zopa Rinpoche fully support you, te apoyan, tienes el apoyo total de ellos. and that's why they came to meditate with you. Por ello, llegan y meditan contigo. So in this case, I mean, the example, you might generate stronger feelings with the example I gave. Y por ello es este ejemplo, quizá con este ejemplo generas mayores sentimientos. Okay, but then now you do that with the Dalai Lama, or Lama Zopa Rinpoche are on the crown of your head. Pero ahora lo haces con Dalai Lama o Lama Zopa Rinpoche en la coronilla de tu cabeza. Okay, and it says, please remain on my head until I receive enlightenment. Y me menciona, les ruego que permanezcan en mi coronilla hasta que logre la iluminación. Okay, now we're on page 8 of the sadhana in both English and in Spanish. Ahora estamos en la página 8 de la sadhana, tanto en la versión de inglés como en la de español. Okay, and so it says I go for refuge. Y dice, voy por refugio. Okay, now, again, I sometimes have problems. Okay, I'm a translator. Yo soy traductor, Obviously not from Spanish to English, obviamente no del inglés al español ni del español al inglés, but I am from Tibetan to English. pero sí del tibetano al inglés. Okay, so it says here, busco refugio. Y aquí dice, busco refugio. Now, yes, we are looking for refuge, Y sí, claro, estamos buscando un refugio. but the thing is, if you have become a Buddhist, Pero la cuestión es que si ya eres un budista, you don't look for it anymore, you have it. tú ya no buscas más refugio, ya lo tienes. For example, if I'm looking for my car keys, Por ejemplo, si estoy buscando mis llaves del coche, well, then you could say busco. puedes decir busca. But if I have my car keys in my hand, it's not like I don't necessarily busco, yo tengo. Pero si ya tengo las llaves de mi coche en mis manos, es eso, ya las tengo. Okay, Ya no las and busco. so I personally think it should be tomo refugio, which is I take refuge. I mean, I got it. Personalmente pienso que debería de decirse tomo refugio, ya lo tengo. Because it's not like I'm looking for it anymore. I found it, I've taken refuge. No, that's for people that have become Buddhist. No es como que estoy buscando, ya lo tomé, ya lo tengo. Estoy hablando de la gente que ya es budista. Now, obviously, as a Buddhist, I will look for better techniques to help myself. Y obviamente como budista, claro que voy a buscar mejores técnicas que me ayuden. Okay, so in some ways you could say busco, which is looking for refuge. De cierta manera, quizá podrías decir busco refugio. But, it's really important to think about it. It's important to be intelligent in your practice. Pero es importante pensar sobre esto, es importante aplicar la inteligencia en tu práctica. Anyway, so I take refuge from now until enlightenment. Entonces tomo refugio desde hoy hasta el despertar, Okay, in Buddha Dharma Sangha, en el Buda, el Dharma y la Sangha. by the practice of my 6 Y perfections, por la práctica de mis 6 perfecciones, may I attain enlightenment, pueda lograr la iluminación and for the benefit of all sentient beings. para el beneficio de todos los seres sintientes. Okay, so you do that 3 times. Esto lo haces 3 veces. Okay, now again, come back to the initial thing I talked about, the gurus. Regresemos a la enseñanza que di acerca de los gurús. Okay, so you can have a long line, Puedes tener la línea larga, a group, el grupo or a jewel. o la joya. So in this particular refuge, you have the jewel, which is the Buddha on the crown of your head. En esta práctica en particular tienes la joya,
que es el Buda, el gurú en la coronilla de tu cabeza. And that is said that all the teachers you ever had are in that one image. Y esto simboliza que todos los maestros que tú has tenido están representados en esta imagen. Okay, so that, because when you take refuge, Porque cuando tú tomas refugio, you have an object, tienes un objeto. and the object is, in this case, Buddha, Dharma, Sangha. Y el objeto en este caso es el Buda, el Dharma y la Sangha. But this is a tantric practice because it's a deity practice. This is a practice of tantra. Pero because it esta has es a una deity. práctica del Tantra porque es una práctica de una deidad. Okay, so therefore, you then have Guru, Buddha, Dharma, Sangha. Por ello es que tienes el Guru, Buda, Dharma, Sangha. Now, it's not emphasized in this particular refuge, No está enfatizado en este refugio en particular, but you should understand it that way. pero lo deberías de entender de esta manera. So then you take refuge 3 times. Entonces tomas refugio 3 veces. Now, you may be familiar, Quizá estás familiarizado. like if you've taken like what's called lay precepts or monks and nuns precepts, Que se toman los preceptos de monje o de laicos, okay, for example, 5 precepts, por ejemplo, los 5 preceptos or then the 36 of a novice monk or nun, o los 36 de novicio, tanto okay, or monje the como 200 plus vows of a fully ordained monk or nun. o los 200 y más del monje completamente ordenado, Okay. monja. Okay, that actually the vows De hecho, estos votos are on your physical body, están basados en tu cuerpo físico, because when you die, porque cuando mueras, those vows will stop. estos votos se detendrán. Because if it didn't, Porque si no fuera, and then you go on your next y rebirth, te vas a tu siguiente renacimiento, so let's say, for example, you promise not to drink alcohol anymore. digamos que prometiste ya no beber alcohol más. Okay, and then you got to be 20 years old in your next rebirth. Y luego ya en tu siguiente renacimiento ya tienes 20 años. Okay, and then you started to drink, you'd be breaking your vow that you took in the previous rebirth. Entonces romperías el voto que tomaste en tu renacimiento previo. Okay, so the vows that you take, for example, lay precepts and such, Por ejemplo, los votos que tomas, como los preceptos laicos y demás, okay, they are put on your physical body, estos se ponen sobre tu cuerpo físico. and when you die, they stop. Y cuando mueres, se detienen. But when you take refuge from your heart, Pero cuando tomas refugio desde tu corazón, now that is an intention, que esto es con intención, be inspired by the Buddha, sintiendo inspiración por el Buda, try to practice techniques that help you become more liberated and enlightened. tratando de practicar estas técnicas que te ayuden a liberarte y a ser más iluminado. That's the Dharma. Este es el Dharma. And you have spiritual Y friends, tienes amigos espirituales, meaning it's friends that help you in your practice. o sea, amigos que te ayudan en tu práctica. You can take that to the next rebirth Estos los puedes llevar a tu siguiente renacimiento, because it's an intention. porque es una intención. Okay, so that can go from now all the way to enlightenment. Esto puede ir desde ahora a todo el camino hasta la iluminación. So it's important to understand the distinctions. Es importante entender estas diferencias. So when you take refuge, Cuando tomas refugio, from the very depths of your heart, desde la profundidad de tu corazón, from now until enlightenment, desde ahora hasta mi iluminación, I'd like to be a good person. quiero ser una buena persona, Be, more enlightened, más iluminada, with more wisdom and compassion, con más sabiduría y compasión, and nice person, una buena persona, supportive of others. apoyando a otros, From now desde ahora, all the way to enlightenment. todo el camino hasta la That iluminación. means in your next rebirth, Esto significa que en tu siguiente renacimiento you're going to have a natural quality. vas a tener cualidades naturales, Just like you were inspired by special holy people. vas a tener esta inspiración que viene de gente sagrada, santa, Okay, and you like techniques that help you deal with your problems. y te ayudan técnicas y te agradan las técnicas que te ayuden a lidiar con tus problemas. So that's why it's important Por ello es que es importante that you really sort of spend some time in your refuge. que pases tiempo en tu refugio. It's so easy. Es muy fácil. Busca for refugio en el Buddha Dharma Sangha from our para iluminación, trabajamos for the beneficial para todos queremos. Or conscious learning and capture you can say the words so fast. Decir las palabras rápidamente.
Okay, but it doesn't mean you've done anything. Pero no significa que hagas algo, It just means that you've memorized something. significa que has memorizado algo. And maybe 10 years ago it had some meaning because you were miserable and unhappy. Quizás hace 10 años estas palabras tuvieran significado porque eras miserable, infeliz. You know, but now things are pretty good. Pero quizá ahora las cosas van bien, So you just say the words. solamente dicen las palabras. So sometimes it's really good En algunas ocasiones es realmente bueno to be miserable. ser miserable. Why? Sentirte miserable. ¿Por qué? Because you'd be more sincere. Porque te hace ser más sincero. You really think about Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche. Realmente piensas en el Dalai Lama, en Lama Zopa Rinpoche. You know, and that, you know, yes, you are my inspiration. Sí, ustedes son mi inspiración. Inspiration of what? Inspiration of what? ¿Inspiración de qué? To be more enlightened. Para ser más iluminado. You know, Dharma. Del Dharma. Now, my techniques, how to deal with my delusions. Para estas técnicas que me ayuden a lidiar con mis engaños. Or how to improve my qualities. O cómo mejorar mis cualidades. There's two things in Dharma. Hay dos cosas en el Dharma. To remove the obstacles Remover los obstáculos and to increase the qualities. e incrementar las cualidades. Okay, so that's Dharma. Este es el Dharma. And then I like to hang out with virtuous people. Y quiero encontrarme con gente virtuosa. You know, like I enjoy to be with people that have virtuous attitude. Disfruto estar con gente que tenga una actitud virtuosa. You know, that have meaning in their life. Que tengan significado en sus vidas. Not just meaning as in like I want money and a new car. No este significado que tiene que ver con quiero dinero y carros nuevos. No, I have quality. No, tengo cualidades. Lama Yeshe often said, Lama Yeshe con frecuencia decía, he said that to be a Buddhist is to have focus on inner quality. ser budista significa tener enfoque en una vida interior. So, De las cualidades internas. Geshe Rapton, actually, who was the teacher of Lama Yeshe, Geshe Rapton, que de hecho fue maestro de Lama Yeshe, he one time said to me personally, en una ocasión personalmente me dijo, he says, the Chinese took my country away. los chinos se llevaron mi país. The Chinese took away my monastery, Los chinos quitaron mi monasterio, took away all my friends, todos mis amigos, but they didn't take away my Dharma. pero no pudieron llevarse mi Dharma, Because my Dharma is in my heart, porque mi Dharma está en mi corazón. and that means that I'm a nice person. Y quiere esto decir que soy una persona buena. And no one can take away me being a good person, Nadie puede quitarme a mí el ser una buena persona, except for me and my own delusion. excepto yo mismo y mis propios engaños. So therefore, it's really important to understand my inner qualities are so important. Por ello es muy importante el entendimiento de que mis cualidades internas son lo más importante. That's what it means to take refuge. Esto es lo que significa tomar refugio. You know, so whether things are good or bad, Ya sea que las cosas vayan bien o vayan mal, whether you're healthy or ill, ya sea que estés sano o enfermo, whether you're having good things said or lots of chismes, lots of gossip, ya sea que se digan cosas buenas de ti o que se digan muchos chismes, doesn't matter. no importa. My inner quality is stable. Mi cualidad interna es estable. Okay, I put focus on that. Mi enfoque está ahí. All those things external Todas estas cosas externas fall, you know, under the light of my good intention. caen bajo la luz de mis buenas intenciones. Okay, Muy bien. so now we've arrived actually exactly at 10 o'clock. Ahora hemos llegado exactamente a las 10 Okay, so we finished the class. So we got to refuge. y terminamos la clase de hoy y llegamos al refugio. Now remember, there's no rush on this. Y recuerda, no hay prisa. You know, we're going to spend some time. Vamos a pasar algo de tiempo. It's like if you got a really nice jacuzzi. Es como si realmente estás en un jacuzzi muy agradable. It's not like you just want to jump in and jump back out. No es como que te quieres meter y salir rápido. No, you want to get in, Tú quieres entrar, you relax, relajar, you know, rub the soap on you, colocar el jabón, turn on the divertir, bubbles, prender las burbujas. you know, and really enjoy. So that's what you want to do with your refuge. Esto es realmente semejante a lo que quieres hacer con tu refugio. It's the jacuzzi of enlightenment. Es el jacuzzi de la It iluminación, only gives you supreme bliss. que solo te otorga gozo supremo. Okay, so that's it. So let's do dedication. Esto es todo, hacemos las plegarias de dedicación. Okay, so although we don't have the prayers, Y aunque no tenemos las plegarias, okay, but we can think podemos pensar by this morning participating in the Torah practice. que por mi participación de esta mañana en la práctica de Tara, Okay, I dedicated to having a more enlightened life.
La dedico esto para tener una vida más iluminada. And finally, enlightenment. Y finalmente la iluminación. And what's the meaning of that? ¿Y cuál es el significado de ello? May I be a benefit. Que pueda yo ser de beneficio. That would be a benefit to myself Es decir, de beneficio a mí and benefit to all the people in my life. y beneficiar a toda la gente en mi vida. And that's such a nice feeling. Esto es realmente un sentimiento muy agradable. Okay, so thank you very, very much, everybody. Muchas gracias a todos. Okay, so Alejandra in Panama, and Patricia Gary, Guadalupe, Vero, Dulce Salas, Miriam, Alina, Maria, Claudia, Estela, lots of you. So big hugs, lots and lots of love. Take very good care. Bye-bye. And see you next Saturday. And also remember that on Wednesday, there is the Attitude Transformation class. Recuerda que los miércoles está la clase de la transformación de la actitud. And it's so complementary to this teaching. Y es muy complementaria a esta enseñanza. If you change your attitude, Si cambias tu actitud, Tara will come and live with you, Tara llegará a vivir contigo, for sure. de seguro. Okay, bye.